Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Mi nombre es Herbert Vicente Fernández Pari, soy estudiante regular de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz de Mayo. En esta oportunidad mi persona pasará a explicar lo que refiere nuestro perfil de tesis dentro de la materia Metodología de la Investigación. Para tal efecto pasaré a explicar detalladamente los puntos que se fueron tocando y que se fueron desarrollando durante todo el semestre. Como pueden apreciar, nuestro perfil de tesis, en otras palabras, se la puede definir en palabras vulgares como el esqueleto de nuestra tesis, para que posteriormente la podamos desarrollar en una tesis de grado, ¿verdad? Específicamente mi tema refiere a lo que es la rendición de cuentas dentro de los procesos de pensiones alimenticias, una mirada desde el derecho familiar boliviano dentro de la ciudad de La Paz de 2020. Mi perfil de tesis contiene diversos parámetros y elementos que se van a relacionar también con los lineamientos de la metodología. Para esto, nosotros utilizamos diversos autores para explicar de dónde se ha ido recabando toda la información y además sustentando siempre con la legislación a la cual nos estamos refiriendo. En este caso será la legislación boliviana. Nuestro índice respecto a nuestro perfil de tesis será la siguiente. En una primera instancia tocaremos que es el capítulo 1, que dentro de ella se explicará lo que es la introducción. A su vez también se deben tocar los elementos que son los antecedentes de la investigación y la significación disciplinaria, teórica y práctica. En un capítulo segundo desarrollaremos todo el marco teórico y a su vez también el índice de nuestro marco teórico. A su vez también determinaremos cuál es el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, las variables y también la hipótesis y otros elementos más que se irán explicando posteriormente. En un capítulo tercero explicaremos lo que es nuestro cronograma de actividades que se ha ido desarrollando desde inicio de semestre, que también lo vamos a revisar en una gráfica que mi personal lo ha realizado. Y por último tendremos un capítulo cuarto que refiere necesariamente a la bibliografía. Muy bien, en ese entendimiento es importante establecer que dentro del capítulo 1 se van a tocar los antecedentes y la significación disciplinaria del marco teórico y de nuestro trabajo de investigación. A tal efecto, dentro de los antecedentes de la investigación es importante establecer que el derecho a la alimentación es esencial debido a su propia naturaleza y porque está estrechamente relacionado con el derecho a la vida. Además, se trata de un derecho que ha ido evolucionando y adquiriendo mayor relevancia, dentro de ellas configurándose institutos jurídicos como la pensión alimenticia, asistencia familiar y entre otros. Las pensiones alimenticias que forman parte del presente trabajo investigativo son aquellas que se refieren a las cargas obligatorias que los progenitores deben ofrecer a sus hijos y específicamente se centra en aquella que refiere el padre y madre dentro de un determinado vínculo familiar. Como mencionaba, actualmente la legislación boliviana no se cuenta con una figura jurídica de rendición de cuentas sobre pensiones alimenticias, pero sí existe por otro lado figuras o institutos jurídicos de rendición de cuentas en el ámbito del mandato, también en el ámbito de tutela y en las instituciones del sector público. Al considerarse un vacío legal en la actualidad, conlleva la directiva vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que se ha evidenciado en muchos casos que estos recursos provenientes de la pensión alimenticia no son utilizados en favor y bienestar de los niños, quienes son titulares del derecho de la pensión. Por tanto, proponer la implementación de la figura jurídica de rendición de cuentas en los procesos de pensiones alimenticias bajo parámetros del Código de Familias fomentará el uso adecuado de mencionadas pensiones y con ello se precautelará los derechos de las niñas, niños y adolescentes quienes son titulares de estos derechos. También debemos entender que dentro del derecho de las familias específicamente se cataloga a la asistencia familiar como aquel derecho patrimonial que tiene como finalidad esencial proteger la subsistencia de aquellas personas necesitadas y que los mismos no pueden generar medios materiales necesarios para subsistir. Actualmente el derecho sobre la asistencia familiar es constituida como aquel deber impuesto por ley y reconocido por proporcionar los recursos necesarios para la protección de la integridad, la vida, la supervivencia
y los demás derechos garantizados por ley. La Constitución y tratados internacionales en favor de una persona que no tenga la posibilidad y capacidad de subsistir por medios propios. Esta obligación de asistir corresponde específicamente a los parientes consanguíneos y también a los parientes de afinidad, ambos que son detallados en el Código de las Familias. Por tanto, es fundamental determinar que la obligación de asistencia familiar se vincula con el orden familiar, parentesco familiar y precisamente en el recinto familiar, donde las exigencias de solventar las necesidades ajenas se presentan adquiriendo de esta forma un relieve mayor. Se trata de un interés individual, tutelado por razones de humanidad. Nuestro Código de Familias denomina asistencia familiar lo que en otras legislaciones y doctrinas reconoce con el nombre de derechos de alimentos. Como podemos observar, dentro del Código de las Familias, en su artículo 109, define el tema de asistencia familiar como aquel derecho y obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. En ese sentido, dentro de los procesos de pensiones alimenticias, se gesta y se determina el pago de una pensión alimenticia obligatoria a las niñas, niños y adolescentes de los progenitores que hayan decidido desvincularse del matrimonio. Cabe resaltar que es importante el pago de dicha pensión, ya que es el sustento del menor y para el pago del mencionado le corresponde aproximadamente un 30% del ingreso mensual del padre o madre. Ahí es donde nace el problema central del presente trabajo de investigación, del cual surgen varias cuestiones respecto a ello. ¿La pensión alimenticia es asignada solamente para la satisfacción de las necesidades del menor? ¿O es también el uso de ese dinero asignado para los gastos personales del padre o la madre encargado de la administración de los bienes del menor? Pues una de las mejores maneras de corroborar y resolver estas cuestionantes respecto a si se le da un buen manejo, que el único beneficiario es el menor, es a través de la rendición de cuentas sobre pensiones alimenticias. Una vez entendido los antecedentes de nuestra investigación, la misma debemos enfocarla y debemos centralizarla en una disciplina específica dentro del derecho. En esta ocasión detallaremos lo que refiere el enfoque temático de la investigación sobre la teoría práctica de nuestro perfil de tesis. El enfoque temático de la investigación tiene lugar sobre varios institutos jurídicos: rendición de cuentas, pensión alimenticia, proceso de pensión alimenticia y sobre un grupo prioritario específico que son las niñas, niños y adolescentes, donde de manera concordada y estructurada intervienen normativas referentes a la protección del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Debemos tomar en cuenta que tanto el Código de las Familias referente a la asistencia familiar y el Código de las niñas, niños y adolescentes referente al interés superior y la Constitución Política del Estado referente a los derechos constitucionales garantizan y priorizan los derechos que involucran el interés superior de las niñas, niñas y adolescentes, y es por ello que conforme vayamos desarrollando el trabajo iremos detallando muchos aspectos de relevancia social respecto a este grupo prioritario dentro de nuestra sociedad. Pasando a otro punto, como lo veíamos en el índice dentro del capítulo 2, conforme lo establece el desarrollo, iremos explicando varias situaciones que dentro de ellas tendremos un marco teórico, la misma que va a estar catalogada e identificada por un diseño teórico de investigación dividido en epígrafes, donde están todas las teorías relacionadas con el presente trabajo de investigación y a la vez con el perfil de tesis. Posterior a ello también encontraremos que dentro del planteamiento del problema ubicaremos de manera específica la identificación del problema, formulación del problema y la justificación de la misma. Es a tal sentido que también encontraremos otros elementos como son los objetivos de la investigación, las mismas que están divididas en dos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. En otro punto estableceremos también lo que refiere a la definición de las variables conceptuales, esto en relación con nuestro título o tema central del trabajo. En ellas encontraremos una variable independiente y otra variable dependiente. A su vez, estas variables se van a ir relacionando y realizaremos la operalización de las variables y con ella obtendremos lo que es la matriz de las variables. Y como
Otro punto importante, también tenemos el proyecto dispositivo de prueba, que consiste en determinar el tipo o nivel de investigación y a su vez el diseño de investigación de nuestro trabajo. Y por último, nos enfocaremos en mencionar la descripción de las unidades de estudio, las mismas que se van a clasificar en las técnicas de investigación, población y muestra, los métodos que se utilizaron al momento de recabar la información, las técnicas e instrumentos de investigación. Todo esto siempre concordado con la doctrina y a su vez sustentada con los diferentes autores y los libros que se han ido recopilando dentro de la temática del trabajo. Muy bien, entonces, entrando al punto importante que refiere el marco teórico, es necesario establecer que dentro del marco teórico encontramos lo que es el diseño teórico de la investigación. Esto necesariamente lo podemos identificar o lo podemos definir como un índice para nuestro marco teórico, la misma que va a contemplar teorías de investigación que van a sustentar nuestro trabajo de investigación. Como primer elemento tendremos entonces en un epígrafe primero la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Para la autora Andrea Schleder, la rendición de cuentas, traducido parcial del concepto accountability, no tiene sentido que los administradores informen sobre sus decisiones y sean en su caso sancionados, esto de una forma general. También tendremos dentro de un epígrafe segundo el derecho a los alimentos. Para el tratadista José Parra indica que los alimentos son una prestación generalmente en dinero. Se debe por una persona a otra de acuerdo con el mandato de la ley, para que la segunda pueda con ella satisfacer sus necesidades más elementales, tales como son la alimentación, la educación, la salud y diversión, y entre otros elementos. También tendremos dentro de un epígrafe tercero que es la asistencia familiar. Como podrán observar, todos estos elementos van correlacionados con nuestro título de tema, que es la rendición de cuentas. El epígrafe tercero establece una asistencia familiar, que la asistencia familiar o petición de alimentos es la obligación del padre de contribuir económicamente a favor de su hijo concebido, con cuya madre no convive, en todo lo indispensable para su nacimiento, sustento, habitación, vestimenta, educación y atención médica. Y por último tendremos lo que es el epígrafe cuarto, lo que establece los procesos de pensiones alimenticias, que dentro de estas se irán desarrollando teorías y definiciones dentro de nuestra legislación boliviana. Por procesos de pensiones alimenticias debemos entender que es aquella obligación, cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos, que ésta puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o de divorcio contencioso. Dentro de nuestra legislación normalmente se la define como el divorcio o la desvinculación del matrimonio. En ese entendimiento pasaremos al siguiente elemento que refiere nuestro planteamiento del problema, la misma que se va a clasificar y se va a dividir dentro de nuestra temática en tres elementos muy importantes, que son las siguientes. En una primera instancia, para determinar nuestro título o nuestro tema de investigación, es necesario identificar un problema, y en nuestro caso, nosotros nos enfocamos en la rendición de cuentas de los padres que administran los bienes y las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué es el planteamiento del problema? Pues Arias lo define y señala que el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en el contexto que permite comprender su origen y sus relaciones. Es fundamental que se tenga una definición clara del origen del problema y de las variables relacionadas con la investigación, ya que las mismas van correlacionadas y van a determinar todo el procedimiento para la recolección de información y a su vez para el entendimiento de la temática. Es en tal sentido que con todo lo acontecido, el trabajo investigativo se enfoca en los mismos criterios de los que los autores detallan, generando de esta forma nuestra situación específica referente a nuestro tema, y nuestro planteamiento del problema e identificación del problema será. La importancia de esta investigación radica en el escaso control que existe en el país con la relación a la administración de la pensión alimenticia que reciben los padres para sus hijos. Así encontramos que en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 59, refiere a los derechos y desarrollo integral de grupos de atención prioritaria, comprendiendo como tal a los niños, niñas y adolescentes.
Al mismo tiempo, en el artículo 60 y 61 del mismo cuerpo normativo establece la obligación del Estado, la sociedad y la familia de promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, reconociendo los derechos de los menores para lograr un correcto desarrollo. En tal sentido, al no existir un control eficaz de las prestaciones alimenticias, los niños, niñas y adolescentes se ven afectados, generando preocupación social por falta de cuidado cuando reciben la pensión alimenticia, ya que en ocasiones el dinero recibido por este concepto es mal utilizado. A pesar de existir normas que garantizan este derecho de alimentos tal como se menciona en el Código de la Niña, Niño y Adolescente, no existe una norma específica que controle la inversión del dinero recibido por concepto de pensión alimenticia, configurando de este modo un vacío jurídico, puesto que no establece ninguna obligación con respecto del actor de un juicio de pensión alimenticia, es decir, el hecho de justificar la inversión de la pensión alimenticia, demostrando así que el beneficio es exclusivo del alimentario y no de terceras personas o del mismo actor, existiendo de este modo un vacío jurídico que denota una evidente situación de inseguridad del menor frente al actor de un juicio de alimentos. Con la intención de identificar el inconveniente central del presente trabajo de investigación, se propone como tema la rendición de cuentas dentro de los procesos de pensiones alimenticias en la Ciudad de La Paz, Bolivia, 2020, mismo que permitirá obtener soluciones viables ante el problema propuesto para, de esta manera, buscar mejores condiciones de los menores y lograr su correcto desarrollo dentro de nuestra sociedad. Para tal efecto, encontramos también lo que refiere a la formulación del problema. ¿Y qué debemos entender por la formulación del problema? Pues la formulación del problema es específicamente el asunto que se va a investigar, según Hurtado y Toro, por lo que constituye la concreción del mismo en términos definidos, claros y precisos. Por lo general, la formulación del problema es una pregunta que condensa todo el planteamiento que anteriormente se fue mencionando. Por ello, en la redacción se debe analizar y utilizar cada término para que refleje la intención de la investigación. Si la pregunta está bien formulada, nos llevará por el camino correcto en todo el proceso de investigación. Por ello, es menester nuestro establecer cuáles son los parámetros esenciales referente a la problemática presentada en el trabajo investigativo, por lo que asumimos criterios relevantes sobre la rendición de cuentas referente a pensiones alimenticias, generando de esta forma la siguiente formulación del problema, que será: ¿cómo hacer efectivo la rendición de cuentas dentro del derecho de familia en los procesos de pensiones alimenticias? Entonces, la efectividad se logrará a través de la aprobación de nuestra propuesta sobre reformar el Código de Familias, implementando la figura de rendición de cuentas sobre los procesos de pensiones alimenticias. Y muy bien, como tercer elemento tenemos la justificación del problema. Tomando en cuenta lo anterior y lo mencionado detalladamente, surge el problema central de cómo garantizar que toda pensión alimenticia sea utilizada en la satisfacción de las necesidades de sus titulares. Actualmente en la legislación boliviana no existe la figura de rendición de cuentas en los procesos de pensiones alimenticias, por lo que cuando surgen estos problemas no existe una vía legal para poder resolverlo. De esta manera es como se va desarrollando nuestra problemática, nuestro título del tema y nuestro tema central respecto a un determinado problema. Es por ello que es muy importante dentro de estos elementos esenciales que son los ya mencionados. Posteriormente pasaremos a explicar los siguientes elementos que también son muy importantes dentro de nuestro trabajo de investigación. Y para tal efecto tendremos lo que es la delimitación del objeto de investigación. En tal sentido, delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad concreta, fácil de manejar. Desde la óptica de Sabino, la delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y espacio para situar nuestro problema con un contexto definido y homogéneo. Para tal efecto, es preciso aclarar que el presente trabajo investigativo se desarrolla en aquellos campos sobre la delimitación establecido, criterios ya mencionados anteriormente. Pero antes de pasar a este punto, es importante establecer los objetivos dentro de nuestra investigación, las cuales son
dos, las cuales se dividen en dos. La primera refiere al objetivo general, que dentro de nuestro trabajo específicamente es proponer una iniciativa normativa para la rendición de cuentas en los procesos de pensiones alimenticias, la misma que va a ir correlacionada con un objetivo específico que será establecer un mecanismo que permita un control en el gasto de las pensiones alimenticias. En ese entendimiento tendremos lo que son también la definición de las variables conceptuales. Debemos enfocarnos necesariamente para determinar una variable independiente y una variable dependiente dentro de nuestro título y tema a investigar. Para tal efecto es necesario establecer qué refieren las variables conceptuales. La definición conceptual de las variables identificadas en la investigación refleja la expresión del significado o plano teórico que la investigación le atribuye a cada variable para los fines de cumplir con los objetivos específicos planeados. Según Tamayo y Tamayo, la definición conceptual es necesaria para unir el estudio de la teoría. Por otra parte, Arias también establece que una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Las variables identificadas ya en el estudio indicarán en forma directa que se debe observar o medir en el proyecto de investigación, radicando en aspectos y su importancia. En ese entendimiento y con base a lo establecido por el tutor en la materia otorgado para la elaboración del presente trabajo, clasificamos las variables en dos tipos, pero el cual nos enfocaremos en las variables según su función y de las mismas concretamente desarrollaremos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? Pues una variable dependiente actúa como efecto de una causa que ejerce coerción. Cabe precisar que estas designan las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a los cuales hay que buscar un motivo o razón de ser. Por ello, el presente trabajo, con base a las siguientes variables dependientes concordantes con nuestra variable independiente e hipótesis, serán las siguientes. Primero será la rendición de cuentas y segundo, los procesos de pensiones alimenticias, obteniendo de esta forma la variable independiente que será una propuesta normativa dentro de nuestro presente trabajo. Una vez identificados los objetos y también la relación que tienen con las variables, es necesario también establecer qué tipo de investigación o qué diseño de investigación se va a desarrollar dentro del presente trabajo. Y para tal efecto, el tipo de investigación necesariamente está enfocado en aquellos elementos que vayan a ser relacionados con la delimitación del presente trabajo. En tal sentido, el tipo de investigación será necesariamente y estará enfocado respecto a las directrices ya establecidas dentro del presente trabajo. Es por ello que es muy importante determinar también que dentro de la definición de variables es importante establecer que dentro de la operacionalización de variables necesariamente debemos manejar de manera concreta y correcta estas variables que se han ido identificando, quedando de esa forma la operacionalización de las variables definiéndolo como un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Es decir, que estas variables se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. En el entendimiento de Carrasco es necesario desarrollar una matriz para que ayude a la comprensión sobre la operacionalización de variable, que además la misma fue indicada por nuestro tutor, aclarando todos los aspectos necesarios para el siguiente punto. En ese entendimiento, dentro de nuestro perfil de tesis tenemos en los anexos la operacionalización de las variables que se fue desarrollando dentro del presente trabajo. Entonces, como lo mencionaba dentro del proyecto de dispositivo de prueba, necesariamente enfocaremos dos elementos importantes que son el tipo de investigación y el diseño de investigación.
Lo que refiere al tipo de investigación, en primera instancia debemos hacer énfasis sobre lo que refiere al tipo de investigación, por lo cual el siguiente autor lo define de la siguiente manera. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Entendiendo como aquel grado de profundidad, la misma se divide en tres ámbitos específicos que son exploratorio, descriptivo y explicativo, por lo que en el presente trabajo investigativo se empleará el tipo de investigación descriptiva, que refiere en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en el nivel intermedio en cuanto a la profundidad del conocimiento, lo que refiere al tema. También es importante establecer cuál será el diseño de investigación, pues el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder el problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en documental, de campo y experimental según áreas FIDIAS, lo que a su vez detalla en dos diferentes ámbitos, documental y de campo, estructurado cada una de ellas y estableciendo que documento o fuente documental es el soporte material, papel, madera, tela, cinta magnética o formato digital en la que se registra y se conserva la información. De acuerdo a las herramientas metodológicas de utilización de la investigación, el enfoque respecto al diseño que lo establece Arias será el diseño documental por el presente trabajo, basándose en un análisis de comprensión de la ley donde se busca la implementación de un mecanismo de rendición de cuentas en los procesos de pensiones alimenticias, para que de esta forma se pueda comprobar la correcta administración de las pensiones alimenticias. Muy bien. Y pasando al último elemento, que es la descripción de unidades de estudio, necesariamente dentro de las técnicas de investigación las podemos definir como las técnicas son los medios empleados para recolectar la información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas y entre otras. En ese entendimiento, el presente trabajo de investigación está enmarcado específicamente en los siguientes medios o técnicas de investigación. El primero será la entrevista, posteriormente las encuestas, las cuales se irán a implementar dentro de un ámbito específico a los profesionales del derecho. Y nuestra población y muestra, como lo mencionaba, necesariamente se va a realizar y se elaborará cuestionarios con formato de encuesta que se aplicarán a los profesionales de derecho en el área familiar. La cuantificación de esta se detallará una vez identificada a especialistas en el área del derecho familiar con una significancia de parámetros de 10 entrevistados. Nuestra muestra será, por tanto, que para determinar la muestra respecto a los profesionales del área del derecho se aplicará una fórmula estadística que se detallará de la siguiente manera: muestra, población, error máximo admisible y entre otras. Dentro del perfil de trabajo tenemos todos esos parámetros desarrollados y descritos, y a su vez también tenemos las encuestas y los cuestionarios ya elaborados dentro de nuestro trabajo. Por ello, en los anexos podremos apreciar el presente cuestionario. En tal sentido, es importante también establecer que dentro de nuestro trabajo se utilizará técnicas, instrumentos y análisis de investigación conforme a lo que se vaya obteniendo la información, y a su vez también se irán relacionando con nuestras variables, nuestros objetivos y también con nuestra hipótesis. En ese entendimiento pasamos a lo que son el tercer punto y el capítulo tercero, que refiere necesariamente al cronograma de actividades. El cronograma de actividades, necesariamente, una vez que se tenga claro el tema, es importante, en compañía de nuestro tutor, elaborar un cronograma de investigación a fin de organizar el tiempo disponible para la realización del proyecto. Pues de esta forma nosotros hemos podido elaborar el siguiente cronograma de actividades. Como pueden observar, tenemos varios elementos, tenemos prácticamente casi 11 meses en las cuales el proyecto se irá desarrollando. Para tal efecto, es importante también establecer todos los elementos que ya se han ido mencionando anteriormente. En ese sentido, pasamos al último punto, que es el capítulo cuarto respecto a nuestra bibliografía. Necesariamente nuestra bibliografía está enfocada
desde un ámbito metodológico, ya que la materia refiere a metodologías de la investigación, pero sin dejar de lado también la importancia que tiene nuestro tema. En este caso será la rendición de cuentas de los procesos de pensiones alimenticias. En ese entendimiento tenemos tres autores que citan a la metodología de la investigación, y también tenemos dentro de nuestro perfil de tesis una cantidad inmensa de bibliografía utilizada para nuestro presente trabajo. En ese sentido, muchas gracias por la atención. Espero haya sido entendible esta pequeña defensa respecto a nuestro perfil de tesis, agradeciendo de antemano a la Universidad Privada Frans Tamaño y especialmente a nuestro tutor de la materia metodología de la investigación. En ese sentido, me despido con las consideraciones más distinguidas para ustedes. Muchas gracias por la atención y que tengan un lindo resto de jornada. Hasta luego.